Luis Sepúlveda, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Una novela para jóvenes desde 8 a 88 años. Luis Sepúlveda prometió un día a sus hijos escribir una historia sobre lo que mal gestionamos los humanos nuestro entorno, lesionando la naturaleza y lesionándonos a nosotros mismos. Así nació esta historia que cuenta las aventuras de Sorbas, un gato grande, negro y gordo, cuyo inquebrantable sentido del honor le conduce un día a comprometerse a crear un polluelo de gaviota. La madre, una hermosa gaviota atrapada por una ola de petróleo vertido en el mar por un buque varado, lo deja en prenda a Sorbas, justo antes de morir el huevo que acababa de poner. Sorbas, que es un gato de palabra, cumplirá sus dos promesas. No solo criará el polluelo, sino que le enseñará a volar. Los amigos de Sorbas, secretario, sábelotodo, barbolento, colonello, le ayudarán en una tarea, como se verá, no es tan fácil como parece, y menos para una banda de gatos más acostumbrados a hacer frente a la dura vida en un puerto como el de Hamburgo, a que ejercer de padres de una cría de gaviotas. Lectulandia. Luis Sepúlveda, una historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. A mis hijos Sebastián, Max y León, los mejores tripulantes de mis sueños, al puerto de Hamburgo, porque allí se subieron a bordo, y al gato Sorbas, por supuesto. Primera parte. 1. Mar del Norte. Barco de arenques a babor, anunció la gaviota vigía, y la banda del faro de Arena Roja recibió la noticia con graznidos de alivio. Llevaban 6 horas de vuelo sin interrupciones, aunque las gaviotas piloto habían conducido por las corrientes de aires cálidos, hicieron placentero el planear sobre el océano. Sentían la necesidad de reponer sus fuerzas, y qué mejor para ello que un buen atracón de arenques. Volaban sobre la envergadura del río Elba, en el Mar del Norte. Desde la altura veían los barcos formados uno tras otro, como si fueran pacientes y disciplinados animales acuáticos, esperando un turno para salir a mar abierto y orientar allí sus rumbos hacia todos los puertos del planeta. A Keegan, una gaviota de plumas color plata, le gustaban especialmente observar las banderas de los barcos, pues sabía que cada una de ellas representaba una forma de hablar, de nombrar las mismas cosas pero con palabras diferentes. Qué difícil lo tienen los humanos. Las gaviotas, en cambio, graznamos igual en todo el mundo, comentó una vez Keegan a una de sus compañeras de vuelo. Así es, y lo más notable es que a veces hasta consiguen entenderse, graznó la aludida. Más allá de la línea de la costa, el paisaje se tornaba verde e intenso. Era un enorme prado en el que destacaban los rebaños de ovejas, pastando al amparo de los diques y las perezosas aspas de los molinos de viento. Siguiendo las instrucciones de las gaviotas piloto, la bandada del faro de la Arena Roja tomó corriente del aire frío y se lanzó en picado sobre el cardumen de arenques. 120 cuerpos perforaron el agua como saetas, y a la superficie cada gaviota sostenía un arenque en el pico. Sabrosos arenques, sabrosos y gordos, justamente lo que necesitaban para recuperar sus energías antes de continuar el vuelo a Den Helder, donde se les uniría la bandada de las Islas Frisias. El plan de vuelo tenía previsto seguir luego hasta el paso de Calais y el Canal de la Mancha, donde serían recibidas por bandadas de la bahía del Sena y de San Malo, con las que volarían juntas para alcanzar el cielo de Vizcaya. Para entonces serían unas 1000 gaviotas que, con una rápida nube de color plata, irían en aumento con la incorporación de las bandadas de Belle-Île, Olerón, los cabos de Machichaco, del Ajo y las Peñas. Cuando todas las gaviotas autorizadas por ley del mar y de los vientos volaran sobre Vizcaya, podrían comenzar la gran convención de gaviotas del mar del Báltico, del norte y del Atlántico. Sería un bello encuentro,
En eso pensaba Keegan mientras daba cuenta de su tercer arenque. Como todos los años se escucharían interesantes historias, especialmente narradas por las gaviotas del Cabo de Peña, infatigables, viajeras, que a veces volaban hasta las Islas Canarias o las del Cabo Verde. Las hembras como ellas se entregarían a grandes festines de sardinas y calamares, mientras los machos acomodarían los nidos al borde de un acantilado. En ellos pondrían los huevos, los empuñarían a salvo de cualquier amenaza y, cuando a los polluelos les crecieran las primeras plumas resistentes, llegaría la parte más hermosa del viaje, enseñarles a volar en el cielo de Vizcaya. Keegan hundió su cabeza para atrapar el cuarto arenque, y por eso no escuchó el graznido del arma que estremeció en el aire. Peligro a estribor, despegue de emergencia. Cuando Keegan sacó la cabeza del agua, se vio sola en la inmensidad del océano. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. 2. Un gato grande y negro y gordo. Me da mucha pena dejarte solo, dijo el niño acariciando el lomo del gato, grande, negro y gordo. Luego continuó con la tarea de meter cosas en la mochila. Tomaba el cassette del grupo Pur, uno de sus favoritos, lo guardaba, dudaba, lo sacaba y no sabía si volver a meterlo en la mochila o dejarlo sobre la mesita. Era difícil decidir qué llevarse para las vacaciones y qué dejar en casa. El gato, grande, negro y gordo, lo miraba atento, sentado en el alféizar de la ventana, su lugar favorito. Guardé las gafas de nadar, Sorbas. ¿Has visto mis gafas de nadar? No, no las conoces porque no te gusta el agua. No sabes de lo que te pierdes. Nadar es uno de los deportes más divertidos. Unas galletitas ofreció el niño tomando la caja de galletas para gato. Le sirvió una porción más que generosa y el gato grande, negro y gordo empezó a masticar lentamente para prolongar el placer. ¡Qué galletas tan deliciosas, crujientes y con sabor a pescado! Es un gran chico, pensó el gato con la boca llena. ¿Cómo que un gran chico? Es el mejor, se corrigió al tragar. Sorbas, el gato grande, negro y gordo, tenía muy buenas razones para pensar así de aquel chico que no solo gastaba el dinero de su mesada en esas deliciosas galletas, sino que le mantenía siempre limpia la caja de gravilla donde aliviaba su cuerpo y lo instruía hablándole de cosas importantes. Solían pasar muchas horas junto al balcón mirando incesantemente el ajetreo del puerto de Hamburgo y allí, por ejemplo, el niño le decía: ¿ves ese barco, Sorbas? ¿Sabes de dónde viene? Pues de Liberia, que es un país africano muy interesante porque lo fundaron personas que antes eran esclavos. Cuando crezca seré capitán de un gran velero e iré a Liberia y tú vendrás conmigo, Sorbas. Serás un buen gato de mar, estoy seguro. Como todos los chicos del puerto, aquel también soñaba con viajes a países lejanos. El gato grande, negro y gordo lo escuchaba ronroneando y también se veía a bordo de un velero surcando los mares. Sí, el gato grande, negro y gordo sentía un gran cariño por el niño y no olvidaba que le debía la vida. Sorbas contrajo aquella deuda precisamente el día en que abandonó el canasto que le servía de morada junto a sus 7 hermanos. La leche de su madre era tibia y dulce, pero él quería probar una de esas cabezas de pescado que la gente del mercado le daban a los gatos grandes. Y no pensaba comérsela entera, no. Su idea era arrastrarla hacia el canasto y ahí maullar con sus hermanos. Basta ya de chupar a nuestra pobre madre. ¿Es que no ven cómo se ha puesto de flaca? Coman pescado, que es el alimento de los gatos de puerto. Pocos días antes de abandonar el canasto, su madre le había maullado muy seriamente. Eres, eres ágil y despierto. Eso está muy bien, pero debes cuidar tus movimientos y no salir del canasto. Mañana o pasado vendrán los humanos y decidirán sobre tu destino y el de tus hermanos. Con seguridad les llamarán con nombres simpáticos, tendrán comida asegurada. Es una gran suerte que hayas nacido en un puerto, pues los puertos quieren y protegen a los gatos. Lo único que los humanos esperan de nosotros es que mantengamos alejadas a las ratas. Sí, hijo, ser un gato de puerto es una gran suerte, pero tú debes tener cuidado, porque en ti hay algo que puede hacerse de desdichado. Hijo, si mira tus
a tus hermanos verás que todos son grises y tienen la piel rayada como tigres. Tú, en cambio, has nacido enteramente negro, salvo ese pequeño mechón blanco que luces en la barbilla. Hay humanos que creen que los gatos negros traen mala suerte. Por eso, hijo, no salgas del canasto. Pero Sorbas, que por entonces era una pequeña bola de carbón, abandonó el canasto y quería probar una de esas cabezas de pescado. Y también quería ver un poco del mundo. No llegó muy lejos, trotando hacia el puerto de pescado con el rabo muy erguido y vibrante. Pasó frente a un pájaro que dormitaba con la cabeza ladeada. Era un pájaro muy feo, con un buche enorme bajo el pico. De pronto el pequeño gato negro sintió que el suelo se alejaba de sus patas y sin comprender lo que ocurría se encontró dando volteritas en el aire. Recordando una de las primeras enseñanzas de su madre, buscó un lugar donde caer con las cuatro patas, pero abajo lo esperaba el pájaro con el pico abierto. Cayó en el buche y estaba muy oscuro y olía horrible. Déjame salir, maulló desesperado. Vaya, puedes hablar, graznó el pájaro sin abrir el pico. ¿Qué bicho eres? O me dejas salir o te rajuño, maulló amenazante. Sospecho que eres una rana. ¿Eres una rana? Preguntó el pájaro siempre con el pico cerrado. Me ahogo, pájaro idiota, gritó el pequeño gato. Sí, eres una rana negra. Qué curioso. Soy un gato y estoy furioso. Déjame salir o lo lamentarás, maulló el pequeño Sorbas buscando dónde clavar sus garras en el oscuro buche. ¿Crees que no sé distinguir un gato de una rana? Los gatos son peludes, veloces y huelen a pantufla. Tú eres una rana. Una vez me comí varias ranas y no estaban mal, pero eran verdes. Oye, ¿no serás una rana venenosa? Graznó preocupado el pájaro. Sí, soy una rana venenosa y además traigo mala suerte. ¡Qué dilema! Una vez me tragué un erizo venenoso y no me pasó nada. ¡Qué dilema! ¿Te trago o te escupo? Meditó el pájaro. Pero no granó nada porque se agitó, batió las alas y finalmente abrió el pico. El pequeño Sorbas, enteramente mojado de baba, se asomó la cabeza y saltó de tierra. Entonces vio al niño que tenía el pájaro agarrado del cogote y lo sacudía. Debes estar ciego, pelícano imbécil. Ven, gatito, casi terminas en la panza de este pajarraco, dijo el niño y lo tomó en los brazos. Así había comenzado aquella amistad que duraba 5 años. El beso del niño en su cabeza lo alejó de su recuerdo. Lo vio acomodándose la mochila, caminar hacia la puerta y desde allí despedirse una vez más. Nos vemos dentro de 4 semanas. Pensaré en ti todos los días, Sorbas, te lo prometo. Adiós, Sorba. Adiós, Gordinflón. Se despidieron los dos hermanos menores del niño. El gato, grande, negro y gordo, oyó cómo cerraba la puerta con doble llave y corrió hacia la ventana que daba a la calle para ver a su familia adoptiva antes que se alejara. El gato, grande, negro y gordo, respiró complacido. Durante 4 semanas sería amo y señor del piso. Un amigo de la familia iría cada día para abrirle una lata de comida, limpiar su caja de gavilla. 4 semanas de holgazanear en los sillones, en las camas o para salir al balcón, trepar en el tejado, saltar de allí las ramas del viejo castaño, bajar por el tronco hasta el patio interior donde acostumbraba a reunirse con otros gatos de barrio. No se aburriría de ninguna manera. Así pensaba Sorbas, el gato grande, negro y gordo, porque no sabía lo que se le vendría encima en las próximas horas. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Capítulo 3. Hamburgo a la vista. Keegan desplegó las alas para levantar el vuelo, pero la espesa ola fue más rápido y la cubrió enteramente. Cuando salió a flote, la luz del día había desaparecido y tras sacudir la cabeza con energía, comprendió que la maldición de los mares le oscurecía la vista. Keegan, la gaviota de plumas de color plata, hundió varias veces la cabeza hasta que unos destellos de luz llegaron a sus pupilas cubiertas de petróleo. La mancha viscosa, la peste negra, le pegaba las alas al cuerpo. Así que empezó a mover las patas con la esperanza de nadar rápido y salir del centro de la marea negra. Con todos sus músculos acalambrados por el esfuerzo, alcanzó por fin el límite de la mancha de petróleo y el fresco contacto con el agua limpia, cuando a fuerza de parpadear y hundir su cabeza consiguió limpiarse los ojos, miró al cielo y no vio más que algunas nubes que se interponían entre el mar y la inmensidad de la bóveda celeste.
Sus compañeras de bandada del faro de arena roja volarían ya lejos, muy lejos. Era ley. Ella también había visto otras gaviotas sorprendidas por las mortíferas mareas negras, y pese a los deseos de bajar a brindarles una ayuda tan inútil como imposible, se había alejado, respetando la ley que prohíbe presenciar la muerte de las compañeras. Con las alas inmovilizadas y pegadas al cuerpo, las gaviotas eran presas fáciles para los grandes peces o morían lentamente asfixiadas por el petróleo que, metiéndose entre sus plumas, le tapaba todos los poros. Esa era la suerte que le esperaba y deseó desaparecer pronto entre las fauces de un gran pez. La mancha negra, la peste negra, mientras esperaba el fatal desenlace, Keegan maldijo a los humanos. Pero no a todos. No debo ser injusta, granó débilmente. Muchas veces de la altura vio cómo grandes barcos petroleros aprovechaban los días de niebla costera para alejarse mar adentro y lavar a sus tanques. Arrojaban al mar miles de litros de una sustancia espesa, pestilente, que era arrastrada por las olas. Pero también vio a veces pequeñas embarcaciones que se acercaban a los barcos petroleros y les impedían el vaciado de los tanques. Por desgracia, aquellas naves adornadas con colores del arco iris no llegaban siempre a tiempo para impedir el empanamiento de los mares. Keegan pasó las horas más largas de su vida posada sobre el agua, preguntándose, aterrada, si acaso le esperaba la más terrible de las muertes. Peor que ser devorada por un pez, peor que sufrir la angustia de la asfixia, era morir de hambre. Desesperada ante la idea de una muerte lenta, se agitó entera y con asombro comprendió que el petróleo no se había pegado a las alas del cuerpo. Tenía las plumas impregnadas de aquella sustancia espesa, pero por lo menos podía extenderlas. Tal vez tenga todavía posibilidad de salir de aquí. ¿Quién sabe si volando alto, muy alto, el sol derretirá el petróleo? Graznó Keegan. Hasta su memoria acudió una historia escuchada por la vieja gaviota de las Islas Frisias que hablaba de un humano llamado Ícaro, con quien para cumplir con el sueño de volar se había confeccionado alas con una pluma de águila y había volado alto hasta muy cerca del sol, tanto que su calor derritió la cera con la que se le habían pegado las plumas y cayó. Keegan batió enérgicamente las alas, encogió las patas, se elevó un par de palmos y fue de bruces al agua. Antes de intentarlo nuevamente, sumergió el cuerpo y movió las alas abajo del agua. Esta vez se elevó más de 1 metro antes de caer. El maldito petróleo le pegaba las plumas de la rabadilla, de tal manera que no conseguía timonear el ascenso. Una vez más se sumergió y con el pico tiró de la capa de inmundicia que le cubría la cola. Soportó el dolor de las plumas arrancadas hasta que finalmente comprobó que su parte trasera estaba un poco menos sucia. Al quinto intento, Keegan consiguió levantar el vuelo. Batía las alas con desesperación, pues el peso de la capa de petróleo no le permitía planear. Solo un descanso y se iría abajo. Por fortuna era una gaviota joven y sus músculos respondían en buena forma. Ganó altura sin dejar de aletear. Miró hacia abajo y vio la costa apenas perfilada con una línea blanca. Vio también algunos barcos moviéndose cual diminutos objetos sobre un paño azul. Ganó más altura, pero los esperados efectos del sol no la alcanzaban. Tal vez sus rayos prodigaban un calor muy débil o la capa de petróleo era muy espesa. Keegan comprendió que las fuerzas no le durarían demasiado y, buscando un lugar donde descender, volvió tierra adentro, siguiendo la serpenteante línea verde de Elba. El movimiento de sus alas se fue tornando cada vez más pesado y lento. Perdía la fuerza y ya no volaba tan alto. En un desesperado intento por recobrar altura, cerró los ojos y batió las alas con sus últimas energías. No supo cuánto tiempo mantuvo los ojos cerrados, pero al abrirlos volaba sobre una alta torre adornada con una veleta de oro. San Miguel graznó al reconocer la torre de la iglesia hamburgueña. Sus alas se negaron a continuar el vuelo. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. 4. El fin de un vuelo.
El gato grande, negro y gordo tomaba sol en el balcón, ronroneando y meditando acerca de lo bien que se estaba allí, recibiendo los cálidos rayos panza arriba, con las cuatro patas muy encogidas y el rabo estirado. En el preciso momento que se giraba perezosamente el cuerpo para que el sol le calentara el lomo, escuchó un zumbido provocado por un objeto volador que no supo identificar, que se acercaba a gran velocidad. ¡Alerta! Dio un salto y se paró sobre las cuatro patas y apenas alcanzó a echarse a un lado para esquivar a la gaviota que cayó en el balcón. Era un ave muy sucia. Tenía todo el cuerpo impregnado de una sustancia oscura y maloliente. Sorba se acercó y la gaviota intentó incorporarse arrastrando las alas. No ha sido un aterrizaje muy elegante, maulló. Lo siento, no pudo evitarlo, reconoció la gaviota. Oye, te ves fatal. ¿Qué es esto que tienes en el cuerpo y cómo apestas, maulló Sorbas? Me ha alcanzado una marea negra. La pesta negra, la maldición de los mares. Voy a morir, graznó quejumbrosa la gaviota. ¿Morir? No digas eso. Estás cansado y socia, es todo. ¿Por qué no vuelas hasta el zoo? No está lejos de aquí. Allí hay veterinarios y podrán ayudarte, maulló Sorbas. No puedo. Ha sido mi vuelo final, graznó la gaviota con voz casi inaudible y cerró los ojos. No te mueras, descansa un poco y verás cómo te repone. ¿Tienes hambre? Te traeré un poco de comida, pero no te mueras, pidió Sorbas acercándose a la desfallecida gaviota. Venciendo la repugnancia, el gato le lamió la cabeza. Aquella sustancia que la cubría sabía además horrible. Pasarle la lengua por el cuello notó que la respiración del ave se tornaba cada vez más débil. Escucha, amigo, quiero ayudarte, pero no sé cómo. Procura descansar mientras voy a consultar qué se hace con una gaviota enferma. Maulló Sorpas antes de trepar al tejado. Se alejaba en dirección al castaño cuando escuchó que la gaviota lo llamaba. ¿Quieres que te deje un poco de comida? Sugirió aliviado. Voy a poner un huevo. Con las últimas fuerzas que me quedaron, voy a poner un huevo. Amigo gato, sé que eres un animal bueno y de nobles sentimientos. Por eso voy a pedirte que me hagas 3 promesas. ¿Me las harás? Graznó sacudiendo torpemente las patas en un fallido intento por ponerse de pie. Sorbas pensó que la pobre gaviota deliraba y que con un pájaro en tan penoso estado solo se podía ser generoso. Te prometo lo que quieras, pero ahora descansa, maulló compasivo. No tengo tiempo para descansar. Promete que no te comerás el huevo, graznó abriendo los ojos. Prometo no comerme el huevo, repitió Sorbas. Prométeme que lo cuidarás hasta que nazca el pollito, graznó alzando el cuello. Prometo que cuidaré el huevo hasta que nazca el pollito. Y prométeme que le enseñarás a volar, graznó mirando fijamente a los ojos al gato. Entonces Sorba supuso que la, la desafortunada gaviota no solo deliraba, sino que estaba completamente loca. Prometo enseñarle a volar y ahora descansa que voy a buscar ayuda. Maulló Sorbas trepando de un salto hacia el tejado. Keegan miró al cielo, agradeció a todos los buenos vientos que le habían acompañado y que justo cuando exhalaba su último suspiro, un huevito blanco con pintitas azules rodó junto a su cuerpo impregnado en petróleo. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. 5. En busca de consejo. Sorbas bajó rápidamente por el tronco del castaño, cruzó el patio interior a toda prisa para evitar ser visto por los perros vagabundos. Salió a la calle, se aseguró que no venía ningún auto, la cruzó y corrió en dirección a Cuneo, un restaurante italiano del puerto. 2 gatos que husmeaban en un cubo de basura lo vieron pasar. ¡Ay, compadre! ¿Ve lo mismo que yo? Pero el gordito tan lindo, maulló uno. Sí, compadre, y qué negro es. Más bien una bolita de grasa parece una bolita de alquitrán. ¿A dónde vas, bolita de alquitrán? Preguntó el otro. Aunque iba preocupado por la gaviota, Sorbas no estaba dispuesto a dejar pasar las provocaciones de esos dos fascinerosos. De tal manera que detuvo la carrera, erizó la piel del lomo y saltó sobre el cubo de basura.
Lentamente estiró una pata delantera y sacó una garra larga como una cerrilla y la acercó a la cara de uno de los provocadores. ¿Te gusta? Pues tengo 9 más. ¿Quieres probarlas en el espinazo? Maulló con toda calma. Con la garra enfrente de los ojos, el gato tragó saliva antes de responder. No, jefe, qué día tan bonito, ¿no le parece? Maulló sin dejar de mirar la garra. ¿Y tú qué me dices? Increpó Sorbas al otro gato. Yo también digo que hace un buen día, agradable para pasear, aunque un poquito frío. Arreglado el asunto, Sorbas retomó el camino hasta llegar frente a la puerta del restaurante. Dentro, los mozos disponían las mesas para los comensales del mediodía. Sorbas maulló 3 veces y esperó sentado en el rellano. A los pocos minutos se le acercó secretario, un gato romano muy flaco y con apenas 2 bigotes, uno en cada lado de la nariz. Lo sentimos mucho, pero si no has hecho reservas no podemos atenderlo. Estamos al completo. Maulló de manera de saludo. Iba a agregar algo más, pero Sorbas lo detuvo. Necesito maullar con Colonelo. Es urgente. Urgente. Siempre con urgencias de última hora. Veré qué puedo hacer, pero solo porque se trata de una urgencia, maulló secretario y regresó al interior del restaurante. Colonelo era un gato de edad indefinible. Algunos decían que tenía tantos años como el restaurante que lo cobijaba. Otros sostenían que era más viejo todavía, pero su edad no importa, porque Colonelo pues, poseía un curioso talento para aconsejar a los que se encontraban en dificultades. Y, aunque él jamás solucionaba ningún conflicto, sus consejos por lo menos reconfortaban. Por viejo y talentoso, Colonelo era toda una autoridad entre los gatos de puerto. Secretario regresó a la carrera. Sígueme, Colonelo te recibirá excepcionalmente, maulló. Sorbas lo siguió, pasando bajo las mesas y las sillas del comedor llegaron hasta la puerta de la bodega. Bajaron a saltos los peldaños de una estrecha escalera y abajo encontraron a Colonelo, con el rabo muy erguido, revisando los corchos de unas botellas de champán. ¡Porca miseria! Los ratones habían roído los corchos del mejor champán de la casa. Sorbas, caro amico, saludó Colonelo, que acostumbraba a maullar palabras en italiano. Disculpa que te moleste en pleno trabajo, pero tengo un grave problema y necesito tus consejos, maulló Sorbas. Estoy para servirte, caro amigo. Secretario, sírvale al mío amigo un poco de lasaña al forno que nos dieron por la mañana, ordenó Colonelo. Pero si se la comió toda, no dejó ni olerla, se quejó secretario. Sorbas se lo obedeció, pero no tenía hambre, y rápidamente refirió a la accidentada llegada de la gaviota, su lamentable estado y las promesas que se viera obligado a hacerle. El viejo gato escuchó con silencio, luego meditó mientras acariciaba sus largos bigotes y finalmente maulló enérgico. Porca miseria. Hay que ayudar a esa pobre gaviota para que pueda emprender el vuelo. Sí, pero ¿cómo? Maulló Sorbas. Lo mejor será consultar a Sabelotodo, indicó secretario. Es exactamente lo que iba a sugerir. ¿Por qué me sacará los maullidos de la boca? Reclamó Colonelo. Sí, es una buena idea. Iré a ver a Sabelotodo, maulló Sorbas. Iremos todos. Los problemas de un gato de puerto son problemas de todos los gatos de puerto, declaró solemne Colonelo. Los 3 gatos salieron de la bodega cruzando el laberinto de patios interiores de las casas alineadas frente al puerto. Corrieron hasta el templo de Sabelotodo. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. 6. Un lugar curioso. Sabelotodo vivía en un cierto lugar bastante difícil de describir, porque a la primera vista podía ser una desordenada tienda de objetos extraños, un museo de extravagancias, un depósito de máquinas inservibles, la biblioteca más caótica del mundo o el laboratorio de algún sabio inventor de artefactos imposibles de nombrar. Pero no era nada de eso, o mejor dicho, era mucho más que todo eso. El lugar se llamaba Harry Bazar del Puerto y su dueño, Harry, era un viejo lobo de mar que durante 50 años de navegación por los 7 mares se dedicó a coleccionar toda clase de objetos en los cientos de puertos que había conocido. Cuando la vejez se instaló en sus huesos, Harry decidió cambiar de vida de navegante por la de marinero de tierra y abrió el bazar con todos los objetos reunidos.
Alquiló una casa de 3 plantas en la calle del puerto, pero enseguida le quedó pequeña para exponer sus insólitas colecciones. Alquiló entonces la casa de al lado de 2 plantas y tampoco fue suficiente. Finalmente, tras alquilar una tercera casa, consiguió colocar todos sus objetos, dispuestos, eso sí, según un particularísimo sentido del orden. En las 3 casas, unidas por pasadizos y estrechas escaleras, había cerca de 1.000.000 de objetos, entre los que cabe destacar 7.200 sombreros de ala flexible para que no se los llevara el viento, 160 ruedas de timón de barcos mareados a fuerza de dar vueltas al mundo, 245 fanales de embarcaciones que desafiaron las más espesas nieblas, 12 telégrafos de mandos aporreados por manos de iracundos capitanes, 256 brújulas que jamás perdieron el norte, 6 elefantes de madera de tamaño natural, 2 jirafas disecadas en actitud de contemplar la sabana, un oso polar disecado en cuyo vientre yacía la mano derecha también disecada de un explorador noruego, 700 ventiladores cuyas aspas al girar recordaban las frescas brisas de los atardeceres en el trópico, 1.200 hamacas de yute que garantizan los mejores sueños, 1.300 marionetas de Sumatra que solo habían interpretado historias de amor, 123 proyectores de diapositivas que mostraban paisajes en los que siempre se podía ser feliz, 54.000 novelas en 47 idiomas, 2 reproducciones de la Torre Eiffel construida la primera con 500.000 de alfileres de sastre y con 300.000 mondadientes la segunda, 3 cañones de barco de corsarios ingleses, 17 anclas encontradas en el fondo del Mar del Norte, 2.000 cuadros de puestas de sol, 17 máquinas de escribir que habían pertenecido a famosos escritores, 128 calzoncillos largos de franela para hombres de más de 2 metros de estatura, 7 fracs para enano, 500 pipas de espuma mar, un astrolabio obstinado en señalar la Cruz del Sur, 7 caracolas gigantes de las que provenían lejanas resonancias de míticos naufragios, 12 kilómetros de seda roja, 2 escotillas de submarino y muchas otras cosas que sería largo de nombrar. Para visitar el bazar había que pagar una entrada y, una vez dentro, se precisaba un gran sentido de la orientación para no perderse en el laberinto de cuartos y sin ventanas y largos pasillos y escaleras angostas. Harry tenía 2 mascotas. Matías, un chimpancé que ejercía de boletero y de vigilante de seguridad y jugaba a las damas con el viejo marino, por cierto muy mal, bebía cerveza y siempre intentaba dar cambio de menos. La otra mascota era Sabelotodo, un gato gris, pequeño y flaco, que se dedicaba la mayor parte del tiempo al estudio de los miles de libros que allí había. Colonelo, secretario y Sorbas entraron en el bazar con los rabos muy levantados. Lamentaron no ver a Harry detrás de la boletería porque el viejo siempre tenía palabras cariñosas y alguna salchicha para ellos. Un momento, saco de pulga, olvidan pagar la entrada, chilló Matías. ¿Desde cuándo pagan los gatos?, protestó el secretario. El aviso de la puerta pone, entrada 2 marcos. En ninguna parte está escrito que los gatos entren gratis. 8 marcos o se largan, chilló enérgico el chimpancé. Señor Mono, me temo que las matemáticas no son su fuerte, maulló secretario. Es exactamente lo que iba a decir yo. Una vez más me quita usted los maullidos de la boca, se quejó Colonelo. Bla, bla, paga no se largan, amenazó Matías. Sorbas saltó al otro lado de la boletería y miró fijamente a los ojos al chimpancé. Sostuvo la mirada hasta que Matías parpadeó y empezó a lagrimar. Bueno, en realidad son 6 marcos, un error lo cometo cualquiera, chilló tímidamente. Sorbas, sin dejar de mirarlo a los ojos, sacó una garra de su pata delantera y derecha. ¿Te gusta, Matías? Pues tengo 9 más. ¿Te las imagines clavadas en tu culo rojo que siempre llevas al aire? Maulló tranquilamente. Por esta vez haré la vista gorda, pueden pasar, aceptó simulando calma el chimpancé. Los 3 gatos, con los rabos orgullosamente levantados,
Desaparecieron en el laberinto. Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. 7. Un gato que lo sabe todo. Terrible, terrible. Ha ocurrido algo terrible, maulló Sabelotodo al verlos llegar. Se paseaba nervioso frente a un enorme libro abierto en el suelo y a ratos se llevaba las patas delanteras a la cabeza. Se veía verdaderamente desconsolado. ¿Qué ha pasado?, se preguntó secretario. Es exactamente lo que iba a preguntar yo. Al parecer, eso de quitarme los maullidos de la boca es una obsesión, observó Colonelo. Vamos, no será para tanto, sugirió Sorbas. ¿Qué? ¿Que no es para tanto? Es terrible, terrible. Esos condenados ratones se han comido una página entera del Atlas. El mapa de Madagascar ha desaparecido. Es terrible, insistió Sabelotodo tirándose de los bigotes. Secretario, recuerde que debe organizar una batida contra esos devoradores de masa... y en fin, ya sabe usted a qué me refiero, maulló Colonelo. Madagascar, precisó secretario. Siga quitándome los maullidos de la boca, porca miseria, exclamó Colonelo. Le echaremos una mano, sábelo todo. Pero ahora estamos aquí porque tenemos un gran problema. Y como tú sabes tanto, tal vez puedas ayudarnos, maulló Sorbas. Y enseguida le narró la triste historia de la gaviota. Sabelotodo escuchó con mucha atención y asentía con movimientos de cabeza, y cuando los nerviosos movimientos de su rabo expresaban con demasiada elocuencia los sentimientos que en él despertaban los maullidos de Sorbas, trataba de meterlo bajo sus patas traseras. Así que la dejé muy mal hace un poco rato, concluyó Sorbas. Terrible historia, terrible. Veamos, déjeme pensar. Gaviota, petróleo, petrolia, gaviota, gaviota enferma. Eso es, debemos consultar la enciclopedia, exclamó jubiloso. ¿La qué? Maullaron los tres gatos. La enciclopedia, el libro del saber. Debemos buscar los tomos 7 y 17 correspondientes a las letras G y P, señaló Sabelotodo con decisión. Veamos pues la propuso Colonelo. Enciclopedia, musitó lentamente el secretario. Es lo que iba a decir yo. Compruebo que una vez más no se puede resistir la tentación de quitarme los maullidos de la boca, refunfuñó Colonelo. Sabelotodo trepó a un enorme mueble en la que se alineaban los gruesos libros de imponente apariencia, y luego de buscar los lomos con la letra G y P, hizo caer los volúmenes. Enseguida bajó y con una garra muy corta y gastada de tanto revisar libros, fue pasando páginas. Los tres gatos guardaban respetuoso silencio mientras oían musitar los maullidos casi inaudibles. Sí, creo que vamos por buen camino. Qué interesante. Gavilán. Vaya, interesante. Escuchen, amigos. Al parecer el gavilán es una ave terrible, terrible. Está considerado como una de las más rapaces, más crueles, terribles. Exclamó Sabelotodo. No nos interesa lo que diga del gavilán. Estamos aquí por una gaviota, lo interrumpió el secretario. ¿Tendrá la amabilidad de dejar de quitarme los maullidos de la boca?, rezongló Colonelo. Perdón, es que la enciclopedia es para mí algo irresistible. Cada vez que la miro en sus páginas aprendo algo nuevo. Se disculpó Sabelotodo y siguió pasando las palabras hasta dar con la que buscaba. Pero la enciclopedia decía de las gaviotas no les sirvió de gran ayuda. Con mucho supieron que la gaviota les preocupaba, pertenecía a la especie argentada, llamada así por el color de plata de sus plumas. Y encontraron sobre el petróleo. Tampoco les llevó a saber cómo ayudar a la gaviota, aunque tuvieron que soportar una larga disertación de Sabelotodo que se extendió hablando sobre la guerra del petróleo que tuvo lugar en los años 70. Por las púas del erizo, estamos como en el principio, maulló Sorbas. Es terrible, terrible. Por primera vez la enciclopedia me ha defraudado, admitió desconsolado Sabelotodo. Y en esa en fin, ya sabes a lo que voy. No hay consejos prácticos cómo quitar manchas de petróleo, consultó Colonelo. Genial, terriblemente genial. Por ahí debimos haber empezado. Ahora mismo alcanzo el tomo 18. Quita manchas, anunció Sabelotodo con euforia y trepaba
al mueble de los oídos. Se da cuenta que si usted evitara esa odiosa costumbre de quitarme los maullidos de la boca, ya sabríamos qué hacer, indicó Colonelo al silencioso secretario. En la página dedicada a quitamanchas encontraron además de cómo quitar manchas de mermelada, tintas chinas, salsa, jarabe y la solución para eliminar manchas de petróleo. Se limpia la superficie afectada con un paño humedecido con benzina. Ya lo tenemos, masculló Sabro. No tenemos nada. ¿De dónde vamos a sacar benzina? Rezongó Sorbas con evidente mal olor. Pues si mal no recuerdo, en el sótano del restaurante tenemos un tarro con pinceles sumergido con benzina. Secretario, ya sabe lo que tiene que hacer, maulló Colonelo. Perdón, señor, pero no capto su idea. Se disculpó, secretario. Muy simple. Usted humedecerá convenientemente el rabo con benzina y luego iremos a ocuparnos de esa pobre gaviota, indicó Colunelo mirando hacia la otra parte. Ah, no, eso sí que no, de ninguna manera, protestó secretario. Le recuerdo que en el menú de esta tarde contempla doble ración de hígado a la crema, musitó Colonelo. ¿Meter el rabo en benzina? Dijo usted, hígado a la crema, maulló. Consternado secretario, sábelo todo, decidió acompañarlos y los 4 gatos corrieron a la salida del bazar de Harry y al verlos pasar el chimpancé que terminaba de beber una cerveza les dedicó un sonoro eructo. Brrr. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Capítulo 8. Sorbas empieza a cumplir lo prometido. Los 4 gatos bajaron del tejado al balcón y de inmediato comprendieron que llegaron tarde. Colonelo, Sabelotodo y Sorbas observaron con respeto el cuerpo sin vida de la gaviota, mientras el secretario agitaba al viento su rabo para quitarle el olor a benzina. Creo que debemos juntarles las alas. Eso es lo que se hace en estos casos, indicó Colonelo, venciendo la repugnancia que les provocaba aquel impregnado de petróleo. Le unieron las alas al cuerpo y al moverlo descubrieron un huevo blanco con pintitas azules. ¡El huevo! Llegó a poner el huevo, exclamó Sorbas. Te has metido en un buen lío, caro amigo. En un buen lío, advirtió Colonelo. ¿Qué voy a hacer con el huevo?, se preguntó cada vez más acongojado Sorbas. Con un huevo se pueden hacer muchas cosas. Una tortilla, por ejemplo, propuso el secretario. Oh, sí. Un vistazo a la enciclopedia nos dirá cómo preparar la mejor tortilla. El tema aparece en el tomo 21, letra T, aseguró Sabelotodo. De eso ni maullar, Sorbas. Prometió a esa pobre gaviota que cuidaría del huevo y del polluelo, una promesa de honor contraída por un gato de puerto atañe a todos los gatos del puerto, de tal manera que el huevo no se toca, declaró solemne Colonelo. Pero yo no sé cómo cuidar un huevo. Nunca antes he tenido un huevo a mi cuidado, maulló desesperado Sorbas. Entonces todos los gatos miraron a Sabelotodo. Tal vez su famosa enciclopedia hubiera algo al respecto. Debo consultar el tomo 8, letra H. Con seguridad, ahí está todo lo que debemos saber sobre el huevo. Pero por el momento aconsejo calor corporal y mucho calor corporal, indicó Sabelotodo en tono pedante y didáctico. O sea, echarse junto al huevo pero sin romperlo, aconsejó el secretario. Es exactamente lo que iba a sugerir. Sorbas, quédate junto al huevo y nosotros acompañaremos a Sabelotodo para ver qué nos dice su en fin, ya sabes a lo que me refiero. Regresaremos por la noche con las novedades y daremos sepultura a esta pobre gaviota, dispuso Colonelo antes de saltar al tejado. Sabelotodo y secretario lo siguieron. Sorbas se quedó en el balcón con el huevo y la gaviota muerta, y con mucho cuidado se tendió y atrajo al huevo junto a su barriga. Se sentía ridículo. Pensaba en las mofas que, si llegara a verlo, le dedicarían los 2 gatos fascinerosos a los que se había enfrentado por la mañana, pero una promesa es una promesa. Y así que calentado por los rayos del sol, se fue adormeciéndose con el huevo blanco y pintitas azules muy pegado a su vientre negro. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Capítulo 9. Una noche triste. A la luz de la luna, secretario, Sabelotodo, Colonelo y Sorbas cavaron un agujero al pie del castaño. Poco antes, procurando no ser visto por ningún humano, arrojaron la gaviota muerta desde el balcón hacia el patio interior.
Rápidamente la depositaron en el hoyo y la cubrieron con tierra. Entonces Colonelo maulló con acento grave. Compañeros gatos, esta noche de luna despedimos los restos de una desafortunada gaviota cuyo nombre ni siquiera llegamos a conocer. Lo único que hemos logrado saber de ella, gracias a los conocimientos de nuestro compañero Sabelotodo, es que pertenecía a la especie de gaviotas argentadas y que tal vez venía desde muy lejos, de allí, de el río que se une al mar. Muy poco supimos de ella, pero lo que importa es que llegó moribunda hasta la casa de Sorbas, uno de los nuestros, depositó en él toda su confianza. Sorbas le prometió cuidar el huevo que puso antes de morir. El polluelo nacerá de él. Lo más difícil, compañeros, prometió enseñarle a volar. Volar. Tomo 23, letra B, escuchó musitar a Sabelotodo. Exactamente lo que el señor Colonelo iba a decir. No saques maullidos de la boca, aconsejó secretario. Promesas difíciles de cumplir, prosiguió impasible con el Colonelo, pero sabemos que un gato de puerto siempre cumple con sus maullidos, y para ayudar que lo consiga ordenó que el compañero Sorbas no abandone el huevo hasta que nazca el polluelo y que el compañero Sabelotodo consulte en su en fin, en los libros esos, todo lo que tenga que ver con el arte de volar. Y ahora digamos adiós a esta gaviota víctima de la desgracia provocada por los humanos. Estiremos los cuellos hacia la luna y maullemos la canción del adiós de los gatos de puerto. Al pie del castaño los 4 gatos empezaron a maullar una triste letanía y a sus maullidos agregaron muy pronto los otros gatos de la cercanía y luego otros gatos de la orilla del río, y los maullidos de los gatos se unieron a los aullidos de los perros y el piar lastimero de los canarios enjaulados, los gorriones en sus nidos, el croar de las tristes ranas y hasta los destemplados chillidos del chimpancé Matías. Las luces de todas las casas de Hamburgo se encendieron y aquella noche todos sus habitantes se preguntaron a qué se debía la extraña tristeza que súbitamente se había apoderado de los animales.